El año 2023 se ha caracterizado por un panorama mundial desafiante en términos económicos. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las perspectivas a nivel mundial son de nuevo inciertas, rodeadas por las turbulencias del sector financiero, la elevada inflación, los efectos desatados por la invasión rusa de Ucrania y los 3 años de COVID-19. El crecimiento económico mundial caerá de 3,4% en 2022 a 2,8% en 2023, mientras que en 2024 se pronostica una estabilización en torno al 3%. El Salvador, por su parte, cerró el año 2022 con un incremento económico de 2,6%, con una proyección de crecimiento de 2,4% para 2023 y 1,9% en 2024. Que muestra un paulatino retorno a la senda histórica de bajo crecimiento. A su vez, al cierre de mayo de 2023, la inflación de la economía ascendía a 4,41% respecto a mayo del año anterior, pero el incremento de precios en alimentos fue de 8,35% en el mismo horizonte temporal, lo que continúa afectando a los hogares salvadoreños. En este contexto, el Centro de Estudios de Opinión Pública, CEOP, de Fundaungo, realizó entre el 2 de mayo y el 9 de junio de 2023 la segunda ronda del panel electoral El Salvador 2022-2024. Con este estudio se busca darle seguimiento a la opinión de las y los salvadoreños a lo largo del tiempo, desde 2022 hasta las elecciones de 2024. Para conversar sobre los principales resultados de este nuevo estudio de opinión, hoy conversamos con Carlos Argueta, coordinador del Centro de Estudios de Opinión Pública de Fundaungo. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Anaí. Un gusto estar acá y agradezco a las personas que nos escuchan. Muchas gracias, Carlos. Para comenzar, nos gustaría saber cuáles son las principales preocupaciones de la población al cierre del primer semestre de 2023. Al cierre del primer semestre, desde la óptica ciudadana, los principales problemas que preocupan a las personas son los relacionados con la economía. Aproximadamente 7 de cada 10 personas expresó que los problemas económicos eran la situación más grave que experimentaba El Salvador. Por el otro lado, 1 de cada 10 personas manifestó que eran problemas asociados a la violencia e inseguridad. 1 de cada 10 personas no reconoció ningún problema en particular y el resto de las personas identificaron problemas relacionados con la gobernabilidad, con el tema también de problemas políticos o COVID-19. Pero vemos prácticamente que la principal preocupación de la población viene desde el tema económico. Y esto lo podíamos profundizar a través de otras interrogantes. Por ejemplo, parte de los resultados de la encuesta expresaron que 4 de cada 10 salvadoreños consideraban que la situación económica del país había empeorado en los últimos 12 meses, mientras que el 3 de cada 10 consideraba que la situación seguía igual respecto al mismo horizonte temporal. Cuando se le consultaba a las personas sobre su situación económica personal, 3 de cada 10 personas señalaba que ésta había empeorado y 5 de cada 10 consideraba que había seguido igual en los últimos 12 meses. Entonces vemos en pocas palabras que las personas perciben en buena medida la situación económica como su principal preocupación y esto de alguna manera está asociado al incremento de precios que han experimentado los productos de la canasta básica familiar. Encuestas anteriores de Fundaungo, por ejemplo la de marzo de 2023, mostraba que 3 de cada 4 salvadoreños consideraba que el costo de la vida había aumentado mucho en los últimos 12 meses. A pesar de esto, las personas en términos generales ven un panorama relativamente favorable hacia el futuro. 9 de cada 10 salvadoreños y salvadoreñas consideraba que el rumbo que lleva actualmente el país es muy bueno o bueno. Entonces vemos que hay un contraste de opiniones. Muchas gracias, Carlos. Esta encuesta también ha permitido conocer la opinión de las y los salvadoreños sobre el desempeño de la Asamblea Legislativa, los consejos municipales y el presidente de la República. ¿Cómo evalúa la población a estas 3 instancias de gobierno? Empecemos con la Asamblea Legislativa. En general, la población percibe de manera favorable la labor hecha por esta instancia. 8 de cada 10 salvadoreños catalogó el trabajo de la Asamblea Legislativa como muy bueno o bueno. Entonces vemos que de alguna manera la Asamblea tiene una aprobación alta entre la población salvadoreña. Pero también hay que enfatizar en otros aspectos claves, como por ejemplo que el 83,9%, es decir, más de 8 de cada 10 salvadoreños,
considera que la Asamblea Legislativa debe escuchar las voces de ciudadanos y especialistas en el momento de aprobar leyes claves. Asimismo, 7 de cada 10 encuestados, es decir, el 71.7%, consideran que la Asamblea Legislativa debe ser un contrapeso frente a la labor del órgano ejecutivo. Entonces, si bien hay una evaluación favorable hacia este órgano del Estado, las personas también identifican la necesidad de una asamblea que escuche voces y que de alguna manera pueda representar un contrapeso para el órgano ejecutivo. Por el otro lado, también se les consultó a las personas cómo evaluaban el trabajo del Consejo Municipal del lugar donde residen. Aquí la calificación o la evaluación baja considerablemente respecto al del primer órgano del Estado. 44% de la población opinó que el trabajo de su respectiva municipalidad era muy bueno o bueno. En cuanto a la evaluación hecha al presidente de la República, vemos aquí que la tendencia a una evaluación favorable se mantiene en el tiempo. En este caso, 9 de cada 10 salvadoreños y salvadoreñas catalogaron el trabajo del actual presidente como muy bueno o bueno. En particular, el 47.3% lo evaluó como muy bueno y el 43.6% lo calificó como bueno. A la población también se le consultó qué nota le daba a cada una de estas tres instancias de gobierno. Y los resultados muestran que al cierre del primer semestre, la Asamblea Legislativa recibe una calificación promedio de 7.1, los consejos municipales de 4.9 y el presidente de la República recibió una calificación de 8.4. La calificación del presidente varía entre las personas según la percepción que tienen del país. Por ejemplo, la calificación del presidente es más alta entre personas que consideran que la situación económica del país ha mejorado respecto a quienes consideran que ha empeorado. Entre las personas que dicen que la situación económica del país ha mejorado, la nota promedio asciende a 9.2, es decir, es una nota mucho más alta a la del promedio nacional, pero baja hasta 7.7 entre personas que consideran que la situación económica del país ha empeorado. De una manera similar, la calificación hacia el presidente mejora a medida que las personas se sienten más seguras. Por ejemplo, entre las personas que se sienten muy seguras en su colonia o comunidad, la nota promedio asciende a 8.8. Pero entre personas que expresan sentirse muy inseguras en su colonia o comunidad, la calificación equivale a 7.2. Ok. Bueno, también nos encontramos en este punto en un momento preelectoral y los estudios de panel que ha elaborado Fundaungo han permitido conocer la identificación partidista de la ciudadanía, así como su intención de voto de cara a las jornadas electorales. En ese sentido, de cara a las elecciones de 2024, ¿cuáles han sido los resultados sobre estos dos aspectos en el reciente estudio de opinión? Desde 2018 en Fundaungo le hemos dado seguimiento a la identificación partidista, es decir, qué tanto vínculo sienten las personas respecto a un partido político en particular. Los resultados al cierre de este primer semestre muestran que del 100% de toda la población entrevistada, el 45.3, un poco menos de la mitad, se cataloga como una persona no partidista, es decir, que no siente identificación en este momento hacia alguno de los partidos políticos en contienda. Por el otro lado, el 45.3% expresó una afinidad o sentirse identificadas hacia el partido Nuevas Ideas. 2.9% lo hizo hacia el partido FMLN y 3.2% lo hizo hacia el partido Arena. Entonces vemos que respecto a la medición de junio de 2022 ha habido una reducción del no partidismo y ha habido un incremento entre las personas que expresan sentirse identificadas hacia un partido político. Y esto puede estar asociado a la proximidad de las elecciones de 2024. Y en cuanto a la intención de voto, ¿hay algunos indicios ya de la población salvadoreña sobre por qué partidos consideran que pueden votar en las elecciones de 2024? En la encuesta le consultamos a las personas, en primer lugar, si asistirían o no asistirían a votar en las elecciones en caso de que fuesen el próximo domingo. El 15.1% de las personas nos expresó que no asistiría a votar. 1.7% dijo que no sabía o no contestó a la interrogante.
Y aquí podemos ver un nivel de interés relativamente alto de cara a las próximas elecciones, porque el 83.2% expresó que sí asistiría a votar. Ahora bien, a este 83.2% le fuimos consultando para cada una de las 3 elecciones en las que fuimos indagando. Para el caso de las elecciones legislativas de 2024, a este grupo de personas que expresaron que sí asistirían a votar, se les preguntó por cuál partido lo harían. El 2.7% expresó que lo haría por Arena, el 2.9% por el FMLN, un 3.1% por el partido Gana, Nuevas Ideas alcanzó el 45%, otros partidos obtuvieron porcentajes inferiores al 1%, pero nos gustaría destacar que el 17.2% expresó que no sabe todavía o que aún no ha decidido, y 8.7% no respondió la pregunta de por cuál partido votaría. Es decir, estamos hablando de una cuarta parte de la población que todavía está indecisa, que todavía no ha tomado una decisión o que decidió no contestar la interrogante frente a las elecciones legislativas de 2024. Okay. Ahora bien, para el caso de las elecciones municipales, siempre un 15.1% de las personas expresaron que no irán a votar y 1.7% expresó que no sabía o que mejor decidía no responder sobre esta interrogante si asistir o no asistir a votar. Pero de personas que expresaron que sí asistirían a votar, el 3.5% expresó que lo haría por el partido Arena, el 3.7% por el FMLN, un 4.9% por Gana, el 40.4% por Nuevas Ideas. Los otros partidos obtuvieron de forma individual un porcentaje menor al 1%, pero aquí nuevamente resalta el hecho de que 20.6% expresó que no sabe todavía por cuál partido votaría, que aún no lo ha decidido, y un 7.5% que decidió no responder la pregunta. Nuevamente estamos hablando de aproximadamente una cuarta parte de la población que al cierre de junio 2023 aún no ha decidido o no expresa su intención de voto en cuanto a las elecciones de consejos municipales. Finalmente, para el caso de las elecciones presidenciales de 2024, destacamos que el 15.1% no irá a votar, un 1.7% no sabe o no respondía al interrogante sobre si asistir o no asistir a votar, pero de las personas que expresaron que sí asistirían a votar, 1.9% expresó que lo haría por el partido Arena, el 2.5% por el FMLN, 1.6% por Gana, 53.7% por Nuevas Ideas. El resto de partidos políticos obtuvo un porcentaje inferior al 1%, y aquí resaltamos que al menos 1 de cada 5 ciudadanos y ciudadanas todavía no sabe o no ha decidido por quién votar o expresó que no quería responder la pregunta. Okay. Entonces prácticamente vemos nuevamente que si bien en suma los resultados muestran que al cierre del primer semestre de 2023 Nuevas Ideas lidera la intención de voto para las elecciones de 2024, pero todavía existe un importante grupo de electores y electoras que se encuentran indecisos y que no expresan su intención de voto. En ese sentido, es necesario continuar el seguimiento de la intención de voto y otras variables de comportamiento electoral de cara a las próximas elecciones de 2024. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos y por presentarnos con detalle algunos de los principales resultados de esta encuesta. Le recordamos a las personas que nos escuchan que pueden consultar el boletín completo en www.fundaungo.org.sb.